Estimados aprendices, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar vamos a dar continuidad, perdón, a nuestro programa de control fitosanitario del cacao. Entonces, no sin antes recordarles que por favor estemos pendientes para la salida, la práctica presencial que vamos a tener o la formación presencial que vamos a tener el próximo jueves y viernes, para que estén ustedes con nosotros y vayamos a visitar algunas de las fincas para explicar directamente dentro del cultivo, en el cultivo, cuál es el control fitosanitario que se debe hacer, aunque ustedes ya lo saben perfectamente, pero pues igual escuchar las opiniones y las inquietudes que ustedes tengan, y entre todos, lógicamente, hacemos más equipo y podemos estar dándole solución a las mismas inquietudes que tengamos. Entonces, por favor, no se les olvide, estaré allá con ustedes y reitero, saldremos a hacer práctica a algunas de las fincas que nos han solicitado. Sin más preámbulos, entonces vamos a continuar con lo que son las enfermedades del cacao, y vamos a ver exactamente lo que son las más limitantes dentro del cultivo. Entonces vamos a hablar sobre la moniliasis, o que lo produce el Monilioptera roreri, y vamos a ver su control. Entonces, la moniliasis, perfectamente, como ustedes se pueden dar cuenta, ustedes la conocen, que es unas porulaciones, infección de la mazorca, y que prácticamente dentro de un periodo no mayor a 10 días se llena totalmente, o sea, se presentan ya totalmente la infección, y debemos identificarla, y al igual que siempre ustedes lo están haciendo, hacer exactamente lo que se llama el RECE, que es la recolección de estos frutos cada semana, puesto que si dejamos una semana más, aunque por ahí hay algunos escritos donde dicen que se puede dejar 15 días o 20 días, pero entonces la idea es no permitir que llegue exactamente ya con los síntomas o con la infección a dar cubrimiento a todo nuestro cultivo. Muy bien, en la imagen observamos ya totalmente infectada la mazorca. Algunas las observamos que hasta ahora están empezando con la respectiva infección o representando los síntomas, pero la mayoría las observamos ahí blanquecinas, que exactamente es lo que nos produce la esporulación, que nos va a contaminar todo el cultivo. Entonces, el primer síntoma de la monilia. Entonces, aquí observamos en la parte de la base de la mazorca, exactamente en el pedúnculo, la mancha que se nos va a presentar cuando ya existen los síntomas de esta enfermedad, y ahí es cuando debemos empezar a hacer la recolección, o el famoso RECE, que repito es la recolección semanal, ya que si dejamos después de 8 días, entonces ya la esporulación de la mazorca está totalmente poblada, lo cual le va a permitir con más facilidad exactamente infectar los demás frutos o las demás mazorcas. El segundo síntoma, ya aquí observamos una mancha totalmente de color café que se va extendiendo por todo el fruto. Mire, bueno, en la primera imagen observamos una mancha de color verde, pero ya se va tornando de color café. Y por último, ya en la 4B, entonces tenemos perfectamente, más bien la secuencia es la 4A, que la observamos, ahí está la mancha. La 4B ya se está extendiendo la mancha, ya se está tornando de color café, y en el 4C ya está de color café totalmente, invadiendo toda la mazorca. Bueno, no alcancé a ver esa parte. La severidad interna, entonces daño antes de 100 días, exactamente, obsérvense el daño antes de 100 días y el daño después de los 100 días. Entonces prácticamente son 3 meses que tenemos que estar
atentos al cuidado de al control de esta enfermedad, puesto que cuando la severidad ya es interna, puesto que esta ataca tanto la parte de la corteza como la parte interna de la mazorca. Entonces, aquí observamos lo que llamamos el micelio, que es prácticamente uno de los síntomas blanquecinos ya que se está presentando dentro del cultivo, dentro de la mazorca o en la mazorca. Y aquí viene exactamente cuando ya la esporulación, cuando ya tiene los 8 días, los 8 días o 10 días de presentados los primeros síntomas. Entonces, los signos que vienen aquí en este momento son la momificación del fruto y la dispersión o liberación de las esporas que nos van a causar la infección dentro del cultivo. Entonces, la momificación, pues lógicamente ustedes lo han notado, se momifica el fruto, pero queda exactamente adherido a la planta. Eso lo tenemos que hacer. Por eso debemos hacer exactamente la recolección semanal para impedir que se llegue a la dispersión y la liberación de las esporas para que nos infecten nuestro cultivo. Entonces aquí observamos ya la mazorca cuando está en liberación y cuando está haciendo la liberación o esporulación, y prácticamente nos va a causar la infección dentro de todo el cultivo. Eso es lo que debemos tener en cuenta y debemos evitar. Entonces ahí hay algo que ustedes tienen que entender, que para 1 kilo de cacao en seco ya, son 18 mazorcas prácticamente, creo que es lo aproximado que está. Y cada kilo está exactamente de seco a 7.000 pesos. Entonces ustedes dividan exactamente 7.000 en las 18 mazorcas, y que es lo de 1 kilo, ¿no? Entonces ahí les va a dar como 380 pesos o casi 390 pesos. Entonces, por cada mazorca que ustedes recojan ya infectada de la monilias, entonces imagínense cuántas van a perder. Si sacan unas 50 mazorcas en cada recogida, entonces imagínense cuánto van a perder. Pues multipliquen 390 o 380 por el número de mazorcas, y eso lo transportan o lo convierten en dinero, y ustedes perfectamente se van a dar cuenta lo que están perdiendo por no hacer el respectivo RECE como lo ordenan los cánones. Entonces, aquí dice estudios epidemiológicos y biológicos. Entonces, dice que hay variación estacional de la enfermedad con relación al clima, caracterización de síntomas, signos y daño de frutos en diferente edad, fuente de inóculo y su importancia, el árbol de cacao, su arquitectura, o sea, su altura, estudio de manejo cultural y biológico, químico y genético. Eso es lo que ya habíamos visto en la arquitectura aérea de la planta, cuando vimos las primeras sesiones virtuales. Entonces aquí nos habla de los factores básicos predisponentes para el ataque o daño de la Molinoptera rorelli. Dispersión. Esta dispersión se hace cuando hay baja humedad relativa del 50 al 70%, deficiente manejo agronómico del cultivo, deficiente manejo de la enfermedad. En la germinación hay alta humedad relativa del 90 al 100%, hay rocío y hay temperatura favorable y biota antagónica. La biota antagónica quiere decir que no existen los microorganismos o la biofauna para permitir que el cultivo se desarrolle bien, pero sí la enfermedad, sí hay las condiciones favorables para que se desarrolle la enfermedad. La infección. Entonces, la infección se debe a la cantidad y la calidad del inóculo, la edad de los frutos, factores genéticos y endógenos. Entonces aquí nos habla de la calidad del inóculo, cantidad y calidad del inóculo. Entonces imagínense, cada una de estas esporas que van a infectar nuestro cultivo, pues van a ser totalmente perjudiciales. La edad de los frutos, entonces eso repercute mucho para que haya demasiada infección. Y los factores genéticos, pues lógicamente no tener materiales resistentes a la enfermedad. El daño.
El daño se presenta con la edad del fruto, la tolerancia de los materiales, manejo deficiente de cosecha y post cosecha. Eso lo saben ustedes perfectamente. Entonces aquí tenemos el ciclo de la dispersión de la moniliasis. Y aquí entonces tenemos la liberación y dispersión que se ocasiona varios días. Entonces acá tenemos ya infectada la respectiva, aquí la señalo, el ciclo exactamente, aquí ya está la liberación, la dispersión y liberación. Aquí observamos el fruto ya atacado, la germinación e infección, que la tenemos acá, que es de 8 a 12 horas. Los primeros síntomas se presentan entre los 30, entre los 30 y más o menos 10 días. Pero entonces, lo que yo les digo, siempre se va a presentar exactamente entre los primeros 10 días, por eso se aconseja que se haga el RC cada 8 días para no permitir que que ya haya esporulación y dispersión. Aquí observamos ya la mancha, exactamente, entre 60 y más o menos 10 días, pero entonces esta mancha ya prácticamente nos está diciendo que debemos recolectar este fruto. Y aquí prácticamente tenemos ya la mancha totalmente extendida dentro de toda la mazorca. Y aquí está el micelio, el cual nos va a causar la esporulación exactamente para todo el cultivo. Entonces, bueno, generalmente cuando nosotros hablamos de todo el cultivo, entonces hablamos de que más o menos una mazorca que esté a unos 2 metros de altura nos va a contaminar alrededor de 20 metros a la redonda, o sea, de diámetro, con la esporulación ya cuando tiene el micelio y nos ocasiona la esporulación. Entonces debemos tener cuidado para recolectar los frutos. Aquí el comportamiento de los frutos con monilia manejados con cobertura y sin cobertura. Entonces, sin cobertura, pues los frutos exactamente permanecen mucho más tiempo sin descomposición, mientras que con cobertura, pues lógicamente hay muchos microorganismos que van a ayudar a la descomposición del fruto y lógicamente van a evitar la esporulación ocasionada por el viento o que la transportemos nosotros. El comportamiento de frutos partidos con monilia dejados sobre el suelo, entonces aquí los tenemos. Entonces siempre debemos tener en cuenta que los frutos se dejan al pie del árbol, pero se deben cubrir con las ramas, precisamente para no permitir que el aire nos lleve esas esporas hacia los demás frutos del cultivo. Diferentes alternativas de manejo del árbol de cacao para el control bueno, aquí nos habla de la escoba de bruja y la moniliasis. Entonces, debe hacer un plan de mantenimiento entre el primero y el segundo año. El control de altura del árbol entre 3 y 4 metros. Entonces, siempre vamos a saber que los árboles de cacao deben tener entre 3 y 4 metros de altura y un diámetro exactamente de 3 metros también para lograr armar la horqueta perfectamente. En la rehabilitación de plantaciones, la reducción de la altura de 4 metros, renovación de la copa, rejuvenecimiento por chupón basal y renovación con chupón basal con injerto. Entonces, eso lo vimos en las primeras sesiones virtuales. Manejo de la altura. Entonces, ya hablábamos que el manejo del árbol de cacao, pues, se puede hacer una poda normal de mantenimiento, producción de altura y renovación de follaje en injerto o por chupón basal. Esto lo vimos exactamente en las primeras, disculpen la reiteración, pero me imagino que ustedes los vieron perfectamente. Manejo de monilia en clones. Entonces se debe hacer la poda de formación oportuna, altura del árbol con mayor a 3.50 metros, podas de mantenimiento en las épocas definidas, entonces marzo y abril y agosto y septiembre. Entonces, ¿por qué? Generalmente nosotros decimos que las épocas secas es febrero a marzo y julio y agosto, ¿no? Precisamente porque empiezan las épocas de lluvia, pero aquí nos dicen exactamente nos dan otra alternativa, lo cual pues nosotros ya tenemos identificado cuándo son las épocas de lluvia, cuándo empiezan las épocas de lluvia. Aquí plan de manejo integrado de la monilia para, bueno, Santander, Norte y Arauca. Ahí les dejo esa diapositiva para que exactamente la estudien y
y vean exactamente cuál es el itinerario, cómo lo hacen en estos municipios, en estos departamentos. Control biológico natural de la monilia. Entonces aquí tenemos totalmente la esporulación, como ustedes se dan cuenta, miren exactamente los frutos ya perfectamente atacados. Entonces aquí el control biológico de recursos genéticos, nos habla de recursos genéticos, es sencillamente materiales resistentes y materiales sanos cuando los adquiramos de los viveros. Material genético existente en Colombia reportado con alguna tolerancia a Monilioptera roreri. Entonces, el FS2, el FLE2, el CCN51, y ahí exactamente para que ustedes tengan la referencia de cuáles son los que pueden comprar para que sean resistentes a monilia y puedan controlarla con mucha más facilidad. Materiales susceptibles a la monilia. Aquí también nos dice cuáles son los susceptibles. Entonces está el TSH 565, el MON1 y el ICS39. Son uno de los materiales más susceptibles. Materiales con resistencia dilatoria a la monilia. Entonces está el CCN, el FLE2, el CCN51, perdón, y el ICS95. Dilatoria quiere decir pues que se demora mucho tiempo más en que sea atacado por la molinia. Entonces, espero que por lo menos vean estos videos y podamos hacer alguna charla sobre los mismos y desde luego ya en el cultivo donde hay presencia de esta enfermedad. Muchísimas gracias, feliz tarde.